Existe la posibilidad de que otra raza de seres avanzados haya vivido en este planeta hace miles o quizás millones de años. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que existe vida inteligente en otra parte del universo? Esta era la pregunta que el astrofísico Adam Frank llevaba muchos años tratando de responderla. A inicio de 2017, a Adam Frank se le ocurrió una idea innovadora. ¿Era posible, se preguntó, que cualquier civilización industrial avanzada que surgiera en cualquier planeta desencadenara un cambio climático planetario, como lo han hecho los humanos en la Tierra? Si es así, Frank notó que encontrar evidencia de rápidos aumentos de temperatura en otros planetas podría ser el primer paso para encontrar evidencia de vida inteligente. Buscando explorar más la posibilidad, Frank llevó su idea a la NASA, al prestigioso Instituto Goddard para Estudios Espaciales, donde en poco tiempo se encontró en la oficina del director del instituto, Gavin Smith. Empezó a presentar su idea, pero justo cuando estaba tomando impulso, Smith lo interrumpió de repente. «Espera un segundo», dijo Smith. «¿Cómo sabes que somos la única civilización avanzada que ha vivido en este planeta?». La pregunta detuvo a Frank en seco. Sentí una especie de vértigo temporal, recordó al caer en cuenta de la implicación de la pregunta. Los seres humanos modernos han existido durante unos 300.000 años, con una civilización industrial avanzada surgiendo solo en los últimos 300 años. Sin embargo, la vida compleja ha existido en la Tierra durante 400 millones de años. En otras palabras, ciertamente ha habido tiempo más que suficiente para el auge y la caída de una o más civilizaciones avanzadas en la historia de la Tierra antes de la humanidad. Lo que Smith estaba diciendo era que si Frank estaba proponiendo una forma de buscar evidencia antigua de vida inteligente en planetas distantes, ¿por qué no aplicar esta idea a nuestro propio planeta? Esto hizo que la mente de Frank se acelerara. Aquí estaba el director de un prestigioso instituto de la NASA sugiriendo que una civilización industrial avanzada, vida inteligente, por así decirlo, podría haber existido en la Tierra muchos millones de años antes de que aparecieran los seres humanos. ¿Es esto posible? ¿Podría ser que lo que los humanos han logrado pudo haber sucedido antes en la Tierra? Y si es así, ¿cómo lo sabríamos? Podría parecer que sería difícil saber si una civilización avanzada existió en la Tierra en el pasado. Presumiblemente, todo lo que tendríamos que hacer es buscar el mismo tipo de evidencia física que se ha descubierto en civilizaciones antiguas más recientes. Evidencias de edificios y caminos, fragmentos de arte u obras escritas. Es decir, descubriríamos evidencia de una civilización avanzada hace millones de años en el pasado, de la misma manera que lo hicimos, digamos, con los antiguos egipcios o aztecas. Pero en realidad no es tan simple. El problema es que el registro geológico de la Tierra no se remonta más allá de lo que se llama el período cuaternario, hace unos 2.6 millones de años, ve más atrás que eso, y todo ha sido volteado y reducido a polvo. Si existió una civilización avanzada hace millones de años, no encontraríamos evidencia de sus ciudades, caminos y cultura que hace mucho habitaron la Tierra. ¿Pero y los fósiles? Podría parecer que seguramente una civilización antigua avanzada dejaría evidencia de su existencia en el registro fósil. En realidad, esto no es necesariamente cierto. Solo piensa en los dinosaurios, que existieron en la Tierra durante 165 millones de años. Hasta el día de hoy, solo se han encontrado unos pocos miles de especímenes completos de dinosaurios, es decir, menos de 20 por cada millón de años que existieron los dinosaurios. Considera la civilización industrial actual de la humanidad que ha surgido en los últimos 300 años. Incluso si esta civilización industrial dura otro millón de años, sería solo una fracción del tiempo del que existieron los dinosaurios. En otras palabras, es poco probable que a largo plazo nuestra propia civilización industrial avanzada vaya a aparecer en el registro fósil. Lo mismo probablemente sería cierto para una civilización industrial avanzada que existió hace millones de años. Frank y Smith sabían que la evidencia de una civilización avanzada en la Tierra hace millones de años no vendría a través de este tipo de evidencia directa. No estarían buscando ruinas antiguas o fósiles. Entonces, ¿qué tipo de evidencia existiría?
Se preguntaron. Como Frank describió más tarde, los dos hombres se dieron cuenta de que la mejor manera de responder a esta pregunta es averiguar qué evidencia dejaríamos atrás si la civilización humana colapsara en su etapa actual de desarrollo. Simplemente, una vez que una civilización alcanza escalas verdaderamente planetarias, tiene que haber alguna retroalimentación sobre los sistemas planetarios acoplados que le dieron vida, huellas indelebles que dejan en los ecosistemas del planeta. Su aire, agua, rocas y su clima. Fueron estas huellas las que Frank y Smith creían que serían la clave para encontrar una civilización antigua avanzada. En 2018, los dos hombres publicaron un artículo en el International Journal of Astrobiology que expuso en detalle las diversas huellas geológicas que creían que podrían servir como evidencia de una civilización industrial avanzada en el pasado de la Tierra. El documento causó un gran revuelo en el mundo científico, planteando no solo la alucinante posibilidad de una civilización avanzada en el pasado de la Tierra, sino también planteando preguntas difíciles sobre los impactos de nuestra propia civilización avanzada en el planeta. Llamaron su teoría la hipótesis silúrica. Para empezar, Frank y Smith pensaron en el tipo de agricultura necesaria para alimentar a los casi 8.000 millones de habitantes del planeta. Para producir alimentos a esta escala, nuestra civilización industrial ha descubierto formas de fijar nitrógeno artificialmente, rompiendo los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos de nitrógeno en la atmósfera, para crear moléculas biológicamente útiles que se utilizan como fertilizantes. Nuestro uso de fertilizantes a gran escala en la agricultura ya está cambiando los flujos de nitrógeno del planeta de una manera que es detectable en los sedimentos de la Tierra. Evidencia similar de cambios en los flujos de nitrógeno de la Tierra en el pasado, propusieron Frank y Smith, podría ser una pieza de evidencia que indique la existencia de una civilización industrial avanzada. Luego consideraron los plásticos que durante los últimos 75 años los humanos han arrojado al océano en enormes cantidades. Con el tiempo, este plástico es molido y erosionado por el viento, el sol y las olas, creando partículas de plástico microscópicas que finalmente se hunden en el fondo del océano. Después de menos de un siglo, los estudios muestran que esta basura marina de plástico forma una capa en el fondo del mar, en las cuencas profundas de las áreas costeras e incluso en el Ártico. Una capa similar ahora enterrada bajo el fondo del océano podría indicar una civilización avanzada en el pasado. Yendo más allá, Frank y Smith se dieron cuenta de que los plásticos no son los únicos elementos hechos por el hombre que estamos dejando atrás. Están los raros elementos de tierras que se utilizan en la electrónica moderna, que se han extraído de nichos ocultos dentro de la Tierra y se han extendido por todo el mundo. Hay productos químicos no naturales que fabricamos industrialmente y que ya están apareciendo en los sedimentos de la Tierra, incluso isótopos radiactivos relacionados con la actividad nuclear. El plutonio 244, por ejemplo, tiene una vida media de 80,8 millones de años, lo que significa que si una civilización antigua avanzada llevó a cabo una actividad nuclear a gran escala, puede aparecer en el registro actual. No fue eso lo que estamos dejando atrás, lo que Frank y Smith consideraron, sino cómo estamos cambiando físicamente la Tierra. La agricultura a gran escala y la deforestación masiva han provocado una mayor erosión del suelo en todo el mundo, mientras que el aumento del nivel del mar provoca una mayor erosión en las zonas costeras, el aumento de las temperaturas en las regiones polares aumenta la erosión al derretirse el hielo y el permafrost. Estos cambios provocados por el hombre en los registros sedimentológicos de la Tierra pueden aparecer en el futuro o en el pasado. Sin embargo, para Frank y Smith, todos estos factores juntos palidecieron en importancia ante otro factor. El que los había iniciado en el camino hacia su hipótesis silúrica en primer lugar. Simplemente si vas a tener una civilización industrial avanzada, tienes que impulsarla. Desde mediados del siglo XVIII, los humanos han impulsado su civilización, quemando combustibles fósiles, y los impactos que esto ha tenido en el planeta son significativos. Cuando los combustibles fósiles se queman, se altera la proporción de carbono 12 a carbono 13, que generalmente se encuentra en la atmósfera, los océanos y los suelos de la Tierra. El uso de combustibles fósiles por parte de la humanidad ya ha cambiado esta proporción significativamente,
de una manera que aparecerá en el registro geológico de la Tierra. Según Frank y Smith, un cambio igualmente dramático en la proporción de carbono de la Tierra, en el pasado, podría sugerir que alguien más estaba quemando combustibles fósiles. También está el tema de la temperatura. La industrialización de la humanidad ha ido acompañada de un calentamiento de alrededor de 1,8 grados Fahrenheit desde el siglo XVIII, con aumentos más sustanciales proyectados en el futuro. A largo plazo, un pico de temperatura global será detectable en los registros geológicos contenidos en los océanos, las rocas, las plantas y el hielo. Adam Frank había comenzado con la idea de que la evidencia de un cambio climático en un planeta distante podría ser evidencia de vida inteligente en algún momento del pasado. Al llevarle esta idea a Gavin Smith, a los dos hombres se les ocurrió algo aún más increíble: que tal vez podría existir evidencia similar en nuestro propio planeta. Mirando la evidencia potencial que habían recopilado, Frank preguntó si estos son los rastros que nuestra civilización debe dejar para el futuro. ¿Podrían existir las mismas señales en este momento en las rocas, esperando para hablarnos de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo? Es importante mencionar que tanto Frank como Smith aparentemente creían que la respuesta a esta pregunta era no. Dentro de su hipótesis silúrica, declararon explícitamente: dudamos mucho de que existiera una civilización industrial anterior a la nuestra. Y cuando se publicó el artículo, Frank le dijo sin rodeos al Washington Post: no creo que existiera una civilización industrial en la Tierra antes que la nuestra. No creo que hubiera una civilización de dinosaurios ni una civilización de perezosos gigantes. De hecho, Frank y Smith dedicaron gran parte del espacio del artículo a hurgar en su propia teoría. Admitieron que gran parte de la evidencia potencial de la que estaban hablando puede no ser exclusiva de la actividad humana, incluso si se descubriera los picos y cambios dramáticos en el registro geológico de la Tierra, pueden resultar de cosas como impactos de meteoritos y erupciones volcánicas o cualquier número de otros factores. Además, reconocen que los marcadores específicos de los que hablaban como evidencia potencial, cosas como fertilizantes, plásticos, productos químicos y combustibles fósiles, representaban un camino muy específico para el avance tomado por los seres humanos. Si en el pasado hubiera surgido otra civilización avanzada, no habría garantía de que se hubiera desarrollado de la misma manera. Además, si hubo una civilización industrial avanzada en el pasado, se podría esperar que cuanto más durara, mayor sería la huella geológica que dejaría. Habría más evidencia potencial para que la encontráramos. Pero según Frank y Smith, esto no es necesariamente cierto. Piensa en el punto en el que se encuentra actualmente la humanidad y lo que estamos aprendiendo sobre nuestra propia existencia. Claramente ahora reconocemos que no podemos continuar quemando combustibles fósiles y contaminando el planeta de la forma en que lo hemos hecho y esperar sobrevivir. El caso es que cuanto más dura una civilización, más sostenibles deben volverse sus prácticas para sobrevivir. Lo que significa que la huella de una civilización industrial avanzada podría ser autolimitada. O la civilización no sobrevivirá lo suficiente como para dejar una huella detectable o desarrollará prácticas sostenibles que reducirán sus huellas más allá de los detectable. Quizás Frank y Smith tenían razón al ser escépticos de su propia evidencia potencial. Tal vez no seríamos capaces de encontrar dicha evidencia. Quizás nunca existió en absoluto. Y sin embargo, Frank y Smith no pretendieron que su hipótesis silúrica fuera un final, sino un comienzo. En su artículo afirman que simplemente hacer la pregunta de una manera formal que se articule explícitamente con la evidencia en la que tal civilización podría parecer que plantee sus propias preguntas útiles relacionadas tanto con la astrobiología como con los estudios del antropoceno. Más simplemente, como dijo Frank al Washington Post, el objetivo de la ciencia es hacer una pregunta y ver a dónde conduce. Después de la publicación de la hipótesis del silúrico, muchos tomaron en serio este consejo, siguiendo la teoría para ver a dónde podría conducir. Casi de inmediato se señaló que exactamente el tipo de evidencia potencial de la que hablaban Frank y Smith ya existe en nuestro propio registro científico actual.
Se llama máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, un periodo de tiempo de hace 55 millones de años, cuando la temperatura de la Tierra saltó misteriosamente entre 9 y 15 grados Fahrenheit, al mismo tiempo que las proporciones de carbono del planeta cambiaron dramáticamente. Podría ser esta evidencia de una antigua civilización industrial avanzada que quemaba combustibles fósiles. Una cosa es segura, Frank y Smith estaban muy al tanto de este evento. Mientras construían su teoría, se destacó como un ejemplo tan agudo de lo que estaban hablando, que terminó proporcionando la base para el título del proyecto. Si bien exteriormente profesaron dudar de la viabilidad de su hipótesis silúrica, Frank y Smith tal vez dejaron un indicio de sus verdaderas creencias en este título en un episodio de 1970 de la popular serie de televisión Doctor Who. Se llama al doctor para investigar las cuevas debajo de una instalación nuclear que está experimentando fallas. Allí, en las profundidades del subsuelo, descubre una especie de humanoides reptilianos. Aprende de estos reptilianos que eran parte de una civilización avanzada en la Tierra durante la era del Eoceno, hace unos 55 millones de años. Su nombre, Silurianos. Aquí fue donde Frank y Smith obtuvieron el nombre de su teoría, una raza avanzada ficticia que vivió en la Tierra hace 55 millones de años, exactamente en el momento en que el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno proporcionaba quizás la mejor evidencia actualmente registrada de una civilización industrial avanzada en el pasado. Algunos podrían denominarlo como un contenido escondido, pero de cualquier manera no fue casualidad que llamaran a su teoría la hipótesis del silúrico. Dado que era tan importante para Frank y Smith, la historia de Silurianos del Doctor Who se puede explorar más a fondo y seguir la idea para ver a dónde conduce. Según la historia, en el apogeo de su poder, los Silurianos descubrieron que un planetoide masivo estaba listo para pasar cerca de la Tierra y alejar la atmósfera de la Tierra de una manera que sería catastrófica para cualquiera que viviera en el planeta. Para sobrevivir a esta catástrofe inminente, los Silurianos se refugiaron bajo tierra y se pusieron en éxtasis con la intención de permanecer en esta hibernación autoinducida hasta que la atmósfera de la Tierra regresara, momento en el que se despertarían automáticamente de su sueño. Sin embargo, el planetoide no terminó rebasando la Tierra, sino que fue capturado en su órbita convirtiéndose en la Luna. Esto provocó un mal funcionamiento del mecanismo que se suponía que despertaría a los Silurianos, dejándolos en éxtasis durante millones de años. Piensa en esta historia, en relación con los humanos modernos. Hoy, mientras los efectos del cambio climático se sienten en todo el mundo, la élite de la humanidad está haciendo planes para sobrevivir a la catástrofe inminente. Por eso gente como Elon Musk está tan interesada en los cohetes y en la colonización de Marte. Cuando la Tierra se vuelva inhabitable para los humanos, simplemente se irán. Si está sucediendo ahora, porque una civilización avanzada en el pasado distante también no habría hecho planes para asegurar su supervivencia frente a la catástrofe, ya sea abandonando el planeta o entrando en éxtasis, como lo hicieron los Silurianos. La pregunta es, ¿se puede hacer de otra manera? Si hubo una civilización antigua avanzada, ¿qué pasó con ellos? ¿Y si sobrevivieron? Nacido el 27 de diciembre de 1937, Dal Russell creció desde sus humildes comienzos en una granja cerca de Enterprise, Oregón, para convertirse en nada menos que uno de los más grandes paleontólogos del siglo XX. Su incursión de primer grado, en el campo, se produjo en la década de 1950, durante su tiempo como estudiante en la Universidad de Oregón, cuando en las vacaciones de verano, él trabajaba en los yacimientos de dinosaurios, ricos en fósiles del sureste de Oregón. A partir de ahí se movió rápidamente, obteniendo una maestría en paleontología en 1961 y 1964. En 1965, cuando aún no tenía 30 años, Russell había aceptado un puesto como curador de vertebrados fósiles en el Museo Canadiense de la Naturaleza en la capital de la nación, Ottawa. Allí se convertiría en una verdadera leyenda de la paleontología, describiendo numerosos especímenes nuevos y convirtiéndose en uno de los primeros en considerar la teoría, ahora ampliamente aceptada, de que un asteroide causó la extinción de los dinosaurios. En 1969 Russell analizó un esqueleto recién descubierto de un Stenonychosaurus,
Si bien los fósiles de este dinosaurio se descubrieron por primera vez en la década de 1920, esta fue la primera vez que se descubrió un esqueleto más completo. Al hacerlo notó algo asombroso. La cavidad cerebral de este Nonijosaurus era mucho más grande de lo que cabría esperar en un dinosaurio. De hecho, se estimó que el volumen del cerebro es 7 veces el volumen del cerebro de un caimán moderno, de masa equivalente, lo que sugiere una inteligencia más allá de lo que se había imaginado previamente en los dinosaurios. Esto hizo que Russell pensara: ¿y si los dinosaurios no se hubieran extinguido hace 65 millones de años? Aquí había un dinosaurio con un cerebro anormalmente grande, ¿y si hubiera seguido evolucionando? Él trabajó en el pensamiento durante años, hasta que finalmente en 1982 presentó al mundo su famoso experimento, el dinosauroide. En él, Russell imaginó un camino evolutivo para el Nonijosaurus, su desarrollo hasta convertirse en un ser humanoide, con una cabeza grande para un cerebro grande, una postura erguida y ojos hacia adelante y manos de 3 dedos, para la manipulación de herramientas. Russell lo llamó el dinosauroide, incluso encargó un modelo de tamaño natural de la criatura. Inmediatamente, el trabajo de Russell causó un alboroto que inspiró a un acalorado diálogo, tanto en la ciencia como en la cultura popular. Muchos se preguntaron, ¿era realmente posible este tipo de evolución? ¿Podría haber ocurrido realmente si los dinosaurios no se hubieran extinguido repentinamente? ¿Habrían existido los humanos si lo hubieran hecho? Sin embargo, había algo más. Otra implicación del dinosaurio que muchos pasaron por alto. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, sin embargo, antes de eso existieron en la Tierra durante 165 millones de años. Si era posible, como sugería Russell, que los dinosaurios evolucionaran hasta convertirse en seres humanoides avanzados en los 65 millones de años transcurridos desde su extinción. Entonces, seguramente también es posible que esto haya ocurrido en los 165 millones de años anteriores. Míralo de otra manera. En los últimos 300.000 años, los humanos han pasado de vivir en árboles a usar iPhone. Tal vez la pregunta no sea qué habría sucedido si los dinosaurios no se hubieran extinguido, sino qué podría haber sucedido antes de que se extinguieran. Recuerda la hipótesis silúrica: si los dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en seres avanzados, como el dinosaurio de Russell o lo siluriano del Dr. Who, tal vez aún no hayamos encontrado registros de ello. Habría una pregunta adicional que hacer aquí. Si un cataclismo llegó a la Tierra hace millones de años, como el que la ciencia nos dice que acabó con los dinosaurios, una civilización avanzada no habría intentado asegurar su supervivencia, ya sea entrando en éxtasis como los silurianos o huyendo del planeta como Elon Musk. Ahí uno podría preguntarse, si entraron en éxtasis, ¿se despertaron? ¿Si se fueron, volverán? Actualmente el registro aceptado de la civilización humana en la Tierra se remonta a entre 6.000 y 10.000 años. A lo largo de este tiempo, ha surgido un tema constante, un pensamiento de conexión entre las culturas humanas de todo el mundo, una y otra vez. En mitos y registros aparecen historias de criaturas reptilianas que interactúan con los humanos. Desde los grabados del antiguo Egipto y Sumeria, hasta los dioses de la mitología griega y asiática, a las tradiciones hindúes y las tradiciones de los antiguos aztecas, hasta la serpiente en la historia bíblica de Adán y Eva. Cada cultura cuenta sus propias historias de reptilianos. ¿Es posible que estas historias sean más que mitos? Quizás sean registros de los descendientes de una raza avanzada que existió en la Tierra millones de años antes de que los humanos despertaran de la éxtasis o regresaran del espacio exterior. Tal vez estos sean los dinosaurios de Russell o los siluriano de Frank y Smith. Hasta el día de hoy, algunos creen que existe una especie de reptil en la Tierra, tal vez incluso controlando a la humanidad, como lo hicieron los supuestos dioses de los antiguos. Esta vez, a través de posiciones de poder y prestigio. ¿Sea esto cierto o no? Dando un paso atrás, podemos ver que la hipótesis del silúrico ha logrado su objetivo. Frank y Smith han hecho la pregunta, permitiéndonos ver a dónde nos lleva. ¿Y a dónde nos lleva? La idea de que alguien como nosotros podría haber existido en el pasado, creciendo como nosotros antes de finalmente desaparecer.
Todo este tiempo hemos estado buscando en el espacio señales de que no estamos solos en el universo, tal vez deberíamos haber estado buscando en nuestro propio planeta todo este tiempo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.